Bueno, buenos días. Eh, en alguna ocasión yo he dicho que si hay algo globalizado es desde luego el crimen, que allí donde viven dos personas, una de ellas tiene unas serias probabilidades de morir asesinada, y si en vez de dos viven tres, posiblemente uno lo cuente. Entonces, a pesar de que normalmente pues, nos inundan pues estamos acostumbrados a leer literatura criminal española, europea, el aluvión de nórdicos, que algún día espero que vaya terminando y se sustituya por otros autores de otras procedencias, norteamericanos, latinoamericanos. No hay que olvidar que desde luego en África, por ejemplo, pues también se mata de norte a sur, de este a oeste, desde autores nativos a otros, digamos, blancos en Sudáfrica, como James McClure. Si nos vamos un poquito hacia el este, pues ya teníamos en Oriente Medio, digamos en Turquía y por supuesto en China, aunque allí digamos que supongo que por el sistema político se mata más desde fuera, es decir, autores residentes fuera de China, pero ambientando sus novelas allí. Y por último, pues donde vamos a estar hoy, en Japón. Lo que me gustaría destacar es que no es, digamos, otro país que se suma a la moda actual, ¿no? de la novela negra, sino que, bueno, pues la novela negra en misterio, decías Carlos ayer, que es el término que utilizan, pues tiene unas hondas raíces, no sé si republicanas, monárquicas o imperiales, que nos podríamos remontar a principios del siglo XX, con Okamoto Kido, que es el creador de un personaje que se llama Hanshichi. Mi pronunciación del japonés, bueno, es bastante lamentable, pero bueno, que es, bueno, es un remedo, ¿no? Está claramente inspirado en Sherlock Holmes, incluso en el primero de los relatos, está publicado en Quaterni, cita a Holmes. El maestro que dicen algunos, Edogawa Rampo, que sería la transcripción fonética, podríamos decirlo, de Allan Poe, era admirador de él, también es de esa época, principios del siglo XX, y luego, pues un poquito más adelante, pues hay otros autores como Seishiro Komizo o Seiko Matsumoto, hasta llegar a los que, bueno, podemos considerar más recientes, que serían, pues, yo tengo que mirar las notas, porque aunque me los sé, para decirlos bien, más o menos, pues está Masako Togawa, por ejemplo, que es una persona, es una autora. Hay muchas autoras, fundamentalmente, no sé si es política editorial o es que hay más escritoras que escritores. Natsuo Kirino, Ryu Murakami, Keigo Higashino, presenta creo mañana Mitsuyo Kakuta, también acaba de publicar una novela aquí, que es La cigarra del octavo día. Y lo que me gustaría, bueno, pues tenemos aquí a 4, digamos, especialistas, lo vais a ir descubriendo, que son, por allá tenemos a José Andrés Espel, que es colaborador en varios sellos editoriales de género negro, policiaco, es miembro numerado de Ficomic, de PC Negra, Semana Negra de Gijón, La Bóvila, Librería Negra y Criminal, es el culpable del blog Cruce de Cables, posiblemente lo tengáis por ahí como referencia, y por si todo ello no fuera suficiente, además forma parte de la peligrosa banda de Calibre 38, que es la revista que tengo el placer de dirigir. Por aquí, Carlos Bases del Rey, escritor, ganador el año pasado, ¿no?, del 7º premio de novela negra Ciudad de Carmona, con la novela que da el honor es una mortaja. Es premio Plácida, mejor guión de largometraje en el 9º Festival Internacional de Cine Negro de Manresa, en 2007. Es un buen conocedor. Ayer nos dio unas muestras en la cena de la cultura japonesa, de katanas, de rituales de ataduras y cosas muy raras y filias que, bueno, nos pusieron un poco los pelos de punta. Y también un autor de otra novela que es Aquí y el misterio de los cerezos, que también está desarrollada en Japón del siglo XVII. Siguiente, Andrés Pascual, escritor también, y como se define él mismo en su web, viajero que se ha pateado en medio mundo, buscando, dice, nuevas sensaciones e inspiración para sus novelas. Entonces ha pasado por Perú, Ecuador, Brasil, Madagascar, Etiopía y tirando hacia el este.
Japón, por supuesto. Algunas de sus novelas tienen unos títulos muy significativos para lo que estamos hablando: El guardián de la flor de loto, el haiku de las palabras perdidas, o Edén, que es su última novela. Y por último, José Luis Ramírez, que es el culpable de que a través de la editorial Quaterni, que es especializada o solo, ¿no?, novela japonesa, oriental, pues es el culpable de que nos vayan llegando algunos de los títulos que van llegando de novela negra japonesa, que están, yo creo, un poco desperdigados, 2 en una editorial, uno por otra. Salieron unos cuantos en los años 80, parece que hubo un parón, y luego ahora están empezando a salir algunos autores en ediciones B, en libros del asteroide, Galaxia Gutenberg me parece que es la última, ¿no?, la de Kakuta. Entonces, bueno, simplemente metéis Quaterni, San Google, y os aparecen ahí unos cuantos libros muy, muy interesantes. Entonces me gustaría que fuera una mesa muy, muy dinámica, que os piséis, que intervengáis cada vez que lo consideréis oportuno, y simplemente intentar dirigir un poco las operaciones. Y me gustaría lanzar una primera pregunta, que esta es de cajón, es la que te preguntan cuando te llaman del diario o de no sé qué. Dicen, vamos a ver, ¿qué diferencias observáis entre la novela negra oriental, japonesa, y la que estamos más acostumbrados a leer, la mediterránea, nórdica? ¿Cuáles son las características habituales que definen el estilo narrativo? Pues cualquiera de vosotros, ¿quién se lanza? Bueno, en principio siguen los mismos procedimientos. Es decir, matan porque sabe matar. Es decir, celos, venganza y todo lo que pasa en la novela normalmente occidental, vamos, la americana, la africana, todo. Lo bueno que tiene la novela japonesa es una frase, hay una frase que intenté buscar, ¿no?, que era que hay otros mundos, pero están en este. Entonces, la novela es una cita de Paul Éluard, que era un poeta francés. Japón en sí es un mundo dentro de Japón. Entonces las variantes son totales. Te encuentras pues que las tramas son mucho más elaboradas. Todo está contado al milímetro. Y es la gran olvidada, Aquí podemos recopilar como 20 títulos, cuando de novela occidental tenemos 200. Porque es un género, tengo entendido, tremendamente popular en Japón. Sí, me parece que es sobre un 91% de gente. Sí, bueno, creo que distinguen entre la literatura clásica y la literatura popular, que ahí traía todo el, pues desde lo que pasa que humor, a nosotros nos está llegando a cuentagotas. Y, por ejemplo, ahora Quaterni está publicando cosas, pero que, a ver, no es un simple libro. Cuando abres una novela, te la lees de un tirón. La novela japonesa, lo bueno que tiene es que te acabas de leer el libro, te queda en la cabeza y o lo tienes que repasar o lo tienes que volver a leer. A mí me está pasando con muchos títulos, lo comentaba, es decir, ha sido un boom que ha surgido a última hora, porque normalmente, Ricardo, tú y yo estamos dedicados más a la novela en general, novela negra en general, y ha sido un descubrimiento que yo me he quedado totalmente aturdido. Sorprendente. Yo con la altísima calidad, no sé si será porque es un proceso de selección, de que hay mucho autor y se ha traído afortunadamente a lo mejor, no lo sé. Antes te iba a preguntar por el tema del porcentaje de hombres y mujeres escribiendo, porque es sorprendente también que hay muchas autoras, que además, lo comentábamos, no, son mujeres pero no escriben para mujeres. No. Es otra cosa. Perdona, no lo sé. No sé si no escriben para mujeres occidentales y sí para mujeres orientales. No sé hasta qué punto es una escritura.
yo creo que es fundamental, ya no en la literatura negra, es muy importante tener el conocimiento de que los japoneses, como digo yo muy coloquialmente, tienen un cacao de religiones monumental. Sí. Entonces ellos tienen ascendencia shinto, confucianismo. Entonces no tiene nada, confucianismo, no tiene nada que ver con nosotros, que venimos de una religión monoteísta. Entonces, el 90% de su literatura está basada en que tienen creencias ancestrales, la aparición de elementos paranormales constantes. Entonces, lo primero, cuando lees algo japonés, ya no de literatura negra, te suena muy extraño porque es algo que no están acostumbrados a ver aquí. Decía eso el otro día uno de vosotros, uno de los correos, muy acertadamente, que una buena analogía para el que no la conozca puede ser John Connolly, que en sus novelas mete elementos paranormales, siempre está la muerte presente. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta... que no se oye. Perdón. 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 Es que ayer pasó lo mismo. Sí. Perdón, no, más o menos se me ha escuchado. Bueno, decía que es fundamental tener en cuenta en la cultura y en la literatura japonesa que tienen un cacao de religiones, que tienen ascendencia shinto, confucianismo, budismo. Entonces, incluso les afectó durante época los jesuitas que entraron para intentar introducir allí la religión. Y la verdad es que ellos creen en muchos dioses y creen en muchas cosas paranormales, y yo creo que lo reflejan muy bien en toda su literatura. Yo creo que pienso que casi todos los que estamos aquí habremos leído o habremos por lo menos oído hablar de Haruki Murakami, que es el abanderado, digamos, de la literatura actual japonesa, y aunque dicen, con acierto yo creo, que es el más occidental de los escritores japoneses, sigue siendo profundamente japonés y sigue teniendo en sus novelas elementos que aquí no, sus sueños, las cosas que se le aparecen, o sea, sigue siendo muy raro. Entonces yo creo que pienso que es un buen punto de partida tener en cuenta eso para saber lo que te vas a encontrar si te introduces en este tipo de literatura. Sí, yo, si me permitís, yo es que además lo que me di cuenta en los viajes a Japón es la gente cuando vuelve te dice, no, es que los japoneses piensan de una forma totalmente distinta. No, sienten de una forma totalmente distinta, que es algo mucho más profundo, ¿no? Es algo de las entrañas y del alma casi. Eso se aprecia en los libros y se aprecia en todo lo demás. O sea, no es que tengan unas estructuras mentales basadas en una educación enfocada por diferentes parámetros. No, es que ellos efectivamente desde su esencia más íntima perciben el mundo de diferente forma. Y el hecho de estas dobles estructuras que hay en muchas novelas, de estos dobles escenarios o dobles dimensiones, pues dice, ¿creen realmente, o sea, en este tipo de cosas? No, simplemente se sienten parte como de algo superior, del mismo modo que practican el sintoísmo, y no es que crean en los 8 millones de dioses, porque una ejecutiva que va con una bolsa por la calle y se para en uno de los santuarios a darle con el cazo, seguramente no estará esperando que el dios 7.285.000 le ayude a que no llueva en la boda de su prima, pero integran todo este tipo, como bien decías, de creencias ancestrales en la vida cotidiana. Entonces, al final, en la literatura y en la propia novela se percibe, y nos tenemos que dar cuenta de eso, de que no es anécdota, no es folclore, sino que simplemente ellos viven toda esta regambre sobrenatural como algo cotidiano dentro de sus vidas, ¿no? Sin plantearse directamente, pues si está ahí, si no está, para ellos sí que lo está, porque lo viven como algo propio. Yo también quería comentar una cosa, que también mucho viene de la tradición oral, ayer lo comentaba. Es decir, es como antiguamente aquí que se hacía lo del el típico filandón, que se ponían en la hoguera y se explicaban las historias. Pues en la novela esto sale a relucir, pero constantemente. Es una tradición oral que viene de siempre. O sea, antes comentabas, sí, no iba a decir eso, es el ritmo. Sí, lo que era decía, una de las características. Lo que decía Spellers. Y había un término que has comentado antes. Sí, no, digo, pero hablamos de eso de la transmisión oral, es una figura que en el Japón tradicional se llamaba el kataribe, que sería el equivalente al narrador oral, que luego en el siglo VIII se empieza a fijar en papel, ¿no? Si hablamos del tema del ritmo, sí. A mí me gustaría decir, a mí hay un género dentro de la novela negra japonesa muy propio, que tiene muchísimo éxito ahí, probablemente el que más, que es lo que ellos llaman, y lo diré en castellano, el misterio deductivo, o el misterio lógico-deductivo. Ese tipo de novela, sí, con ese toque Holmes también. En Japón hay un autor que escribió una novela que se llama Nasotsuki,
que se convirtió en una serie de televisión y es algo así como una especie de camarero que a los postres de una cena en la que se propone un misterio investiga, ¿no? Es algo así como Misterio a los postres. Es una serie de televisión ahí que tiene millones de audiencia, ¿no? Y es muy propio de la novela negra japonesa esa rama, lo que se llama el honkaku, que es el misterio, y dentro de esa rama que sería el honkaku, que es novela de misterio en general, es lo que ellos llaman suiri shosetsu, que es el misterio lógico-deductivo. Gente como, al principio Matsumoto, pero como Soji Shimada, incluso Keigo Higashino, siguen esa vía, ¿no? Y esa es, yo creo que la que más éxito tiene en Japón, al menos en el lector habitual medio de novela japonesa. Es decir, lo podríamos definir como novela de misterio. Y luego ya hay autores más jóvenes que sí que se van a lo más negro, que es más potente. Y sí, hablamos del tema del ritmo, ¿no? Hay una expresión japonesa que forma parte de un arte marcial que se llama la calma en acción. Y yo creo que efectivamente define bastante bien el estilo y el mundo que se reproduce en las novelas japonesas, ¿no? Hay violencia, hay submundos, hay cosas muy extremas, pero siempre desde una calma, una frialdad que es muy característica suya. Sí. Todo lo opuesto a lo mediterráneo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí. Lo comentábamos esta mañana, que una de las cosas que a mí, leyendo este último tiempo, pues todo lo que ha caído en mis manos, esto de que estás permanentemente en tensión, es decir, qué va a pasar, y sin embargo las cosas transcurren muy lentamente, con mucha calma, con mucha frialdad, que no quiere decir que sea aburrida ni que pierdas el hilo o que se peguen 10 páginas para decir cómo se puede atar un nudo de corbata, por ejemplo. Sí, sí. Está ahí, latente, sabes que está pasando, que va a pasar algo, te obliga a seguir adelante, pero con una calma que es un poco lo que decíamos, que igual era reflejo de la frialdad de carácter japonés. Claro, ¿no? Es que también hay un punto de contención que luego estalla, ¿no? En todo lo que provoca, ¿no? Entonces, la calma y la frialdad yo creo que responde también al brochazo cultural de la contención. O sea, los japoneses durante una era completa tenían prohibido hacer algo inconveniente, ¿no? Entonces, tú lo sabes mucho mejor que yo. Entonces dices, vamos a ver, ¿qué es inconveniente? No lo sé, pero como hagas algo inconveniente, viene el emperador y te ciega con la katana, ¿no? Entonces, no sé si verdaderamente por esta herencia o porque se ha ido transmitiendo de padres a hijos, pero sí que hay una contención que no es muy positiva al final, ¿no? Porque da lugar pues a unos remolinos internos que por algún sitio tienen que salir, y quizá por eso pues todas las filias y todo se pasa a lo más extremo y sobre todo a lo más freak, en el sentido de que tienen que salir de esa contención con fuegos artificiales, ¿no? En la dirección que sea. Entonces yo creo que eso sí que se refleja también en las novelas, porque hay veces que, por ejemplo, mira, tienes aquí el Expreso de Tokio, que hablabas antes de Matsumoto, más que parece ingenua incluso muchas veces. Un toque naif. Efectivamente, ¿no? No es, perdona, yo creo, no creo que parezca ingenua, yo creo que lo es. Efectivamente. Y yo creo que además va ligado directamente a la tradición, la amplia tradición oral que hablábamos antes. O sea, ellos hacen cosas tan extrañas para el lector occidental como reunirse las noches que hace frío a contarse cuentos de fantasmas. Entonces, al final, todo es oral. Yo mantengo la teoría de que el 95% de la literatura japonesa que llega a nosotros son historias que ya contaron sus cuentacuentos dadas una y otra vez la vuelta. Y entonces, por eso creo que nos llama, que es una de las cosas que nos llama mucho la atención. Es una literatura tan extraña porque tiene una herencia tan directa de la tradición oral, en la que además había, porque sabéis que cuando uno está contando un cuento oral, cuentacuentos, pues hay cosas que puede contar con la palabra o hay cosas que puede actuar. Y eso se nota incluso en algunas novelas en que hay saltos que te falta algo. Dices, no es una escritura lineal como estamos acostumbrados aquí. Y por eso yo creo que también es por lo que detectamos un poco, pues eso, que es un tipo de literatura que parece mucho más ingenua, aunque luego pueda ser salvaje en la resolución de los casos. Y añadir otra cosa, que normalmente la tradición oral, conforme van pasando los años, o se engrandece o se empequeñece. Entonces te puede llegar un relato de fantasmas de lo más brutal. Es decir, eso es lo que pasa, lo que ha pasado, y en eso es una cosa que es muy parecida aquí. Es decir,
cuando uno cuenta una historia, te cuenta, yo me acuerdo de mi abuelo, de que contaba historias del pueblo y tal, pues claro, después al cabo de los años esa historia multiplicada por 10, es decir, ha llegado a multiplicarse por 10. Pues yo creo que igual pasa en algunos relatos, es decir, son cosas increíbles. Sí, pero lo que hablábamos, o sea, si hay un género de historias que, con independencia de que sea negro o no, que les gustan a los japoneses, lo que llaman historias kaidan, que son historias con fantasmas, con demonios, y eso forma parte de su propia esencia. No es que crean que son reales, pero sí los llevan dentro y creen en ese mundo, ¿no? Sí, para ellos es algo real. Tienes amigos japoneses de decir, oye, pues es un chaval de 25 años, ya criado muy occidentalizado, etcétera, y sigue creyendo en eso. Y luego lo que hablábamos, en Japón, efectivamente, lo público siempre es contenido. Lo privado es salvaje en algunas ocasiones. Dan escape como si fuera una olla a presión, ¿no? Luego en lo privado llegan a unos niveles a veces incomprensibles para nosotros, pero es fruto de esa brutal contención que tienen en la vida pública, ¿no? Hay dos conceptos, y cada vez se han perdido menos, pero hay dos conceptos que son muy japoneses y que vienen de muy lejos, para que os hagáis una idea, que son el giri y el ninjo. El giri para un japonés es el deber que tiene para con los demás y con la sociedad. Y el ninjo sería lo que él quiere hacer. O sea, yo quiero hacer esto y ese egoísmo. Que lo tienen muy contenido y está muy prohibido. O sea, tú en Japón te debes al giri, a hacer el bien y a tratar a los demás con una corrección, con una educación, etcétera. Y eso forma parte de su esencia, yo creo, ¿no? Ahora se ha visto también cuando ocurrió el tsunami, etcétera, la gente se lanzaba a las piscinas radioactivas, ¿no? Y decía la gente, qué solidarios. Tal, no son solidarios, no es una cuestión ni de solidaridad ni de heroísmo siquiera, ¿no? Es una cuestión como de compromiso con esa sociedad de la cual se saben y con algo superior a ellos mismos. Ellos piensan que su vida no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte, sino que forman parte de algo superior en ese río sin principio ni final, con el concepto tan líquido también de la espiritualidad nipona, ¿no? Y la verdad es que todo esto se percibe, vamos, en los libros. Fíjate, antes habláis de las religiones, es que casi todos los jóvenes practican el budismo y el sintoísmo, pero como decíamos, pues no es que ni crean ni no crean, aquí estamos tan dogmatizados en el sentido, pero es creyente, vas a comulgar todos los domingos. No, ellos integran los rituales porque saben que beben de su pasado y que al fin y al cabo somos lo que hemos vivido y que el futuro lo vamos a dar lugar con nuestros actos de hoy, ¿no? Y el budismo, pues que les ayuda a prepararse para la muerte, que mejor lo llevan. O sea, porque desde luego si nos sacan 20 cuerpos de distancia, o sea, de ventaja, quiero decir, es en la forma de encarar con naturalidad la muerte. Y esto es algo que también en las novelas más extremas, o sea, la tragedia es diferente, porque al final, porque la muerte pues no es el fin de la vida en sí mismo, ¿no? Dices lo de la solidaridad y a mí me sorprende un poco que contrasta con otra para mí característica que se desprende en casi toda la novela negra japonesa, y es el individualismo y la incomunicación. Es decir, combinan eso de decir, no me entro en comunicación incluso dentro de la familia. O sea, el hijo que lleva 3 años sin hablar con su madre, o sea, viviendo en un cuarto, como definen allí, no son metros cuadrados, sino un cuarto de 4 tatamis, sí, que es una medida, pues lo que mide, imagino, el tatami, 1,95 m por no sé qué, conviviendo en una habitación con tabiques separables y sin hablar, por un enfado, por lo que sea. Ese individualismo que se desprende incluso hay una de las novelas que a mí es yo creo la que más me ha sorprendido y que creo que engloba todo lo que lo tiene todo, que es la de Out, de Natsuo Kirino. Hay mujeres, hay solidaridad un poco rara a la hora de resolver. Luego yo creo que podemos hablar de esa porque es un poco, ayer decíamos Maruja Gore. Es muy bestia esa novela. Escrita por una mujer, lo que decíamos un poco, para mujeres japonesas, porque aquí es un poco fuerte. Entonces ahí se desprende, una de las cosas es el individualismo. Y ahora comentabas lo de la solidaridad, no es un contraste. No es una cuestión de solidaridad, es más como de entrega, de obligación, pero de efectivamente sí, que se sienten parte de algo y entonces se entregan directamente. No es que sea una voluntad individual. Es un deber para con la sociedad, aunque luego individualmente pues
puede pasar lo que tú sucedes, que no hables con la gente que convive en tu casa. Sí, Pero es un deber, lo ven como un acto que tienen que realizar. Pero eso que tú comentabas o sea, es muy lógico en el carácter japonés. O sea, tienen unas normas ya no sociales, sino familiares, de etiqueta y comportamiento muy rígidas, y eso te lleva efectivamente en muchos casos a estar aislado dentro de la propia familia, porque casi nadie se atreve a conculcar o a romper esas reglas. O sea, se siguen hoy en día siguiendo determinadas reglas de matrimonio entre la gente joven, entre las chicas, etcétera, y nadie se atreve a romper eso hasta que estalla. Pero efectivamente un japonés, puedo no hablar con mi padre y tener muy mala relación con él, pero pues eso, me llevará al silencio pero generalmente no actúan o no se atreven a romper ese statu quo que existe, que es muy rígido, ¿no? Y eso sí se ve en la novela negra, porque efectivamente, bueno, y quien dice en la familia pasa exactamente igual en el mundo de la empresa, es algo tremendo. Y hablábamos también el otro día de las clases sociales, siguen estando muy delimitadas y muy presentes hoy en día, siglos después, hasta el punto de que una de las características también de mucha novela negra japonesa es esa sumisión de determinado policía. Cuando el policía investiga el caso y habla con el empresario, aquí tenemos tendencia a decir, el empresario, este cabrón, ha hecho algo, a ver si le pillo, si le destruyo. Ahí en Japón no. O sea, cuando el policía va a hablar con el empresario, va desde una posición de sumisión. Y el empresario es un tío que está por encima de mí, que soy un simple funcionario público, y le pido cita, le pido hora, inclino la cabeza, hago preguntas suaves, etcétera. Y esa sumisión sigue presente en la propia sociedad y reflejado en algunas novelas. Eso me da una pista. No, perdona, tanto que hablabas antes de matrimonio, allí sigue siendo una tragedia el divorcio. Sí. O sea, sigue siendo algo muy mal visto por la sociedad, que es algo que ya para nosotros como occidentales nos resulta muy llamativo. Siguen metiéndose la familia de los padres en el divorcio y de la mujer. O sea, digamos que el divorcio es una cosa que tienen que decidir entre muchos, no entre dos personas. Es una cosa muy llamativa cuando lees novela japonesa. Y las solteronas de más de 30 años iba a decir, que aparecen es una tragedia, en muchas de las novelas. Es una tragedia familiar. Si a los tengo 22, 25... para nosotros y para el público en general. Allí, la gente que tiene más de 30 años es considerada vieja, que es una faena gorda. Luego, estar soltero, una mujer más, por lo machistas que son, después de los 30 años es que ya no tienes ninguna posibilidad, que es algo que también resulta muy, muy llamativo. Sí, a esto hay que añadir, por ejemplo, que decías lo del divorcio, una cosa que aparece bastante, que es los que llamamos los clubs, las tarjetas de los clubs. Es decir, que si se ve mal el divorcio, pues tienen en la cartera el club. Y ya está. No, porque el divorcio, o sea, romper la estabilidad, la unidad familiar está mal visto. No está mal visto irte a un club. O sea, si a través de irte a un club sigues manteniendo la estabilidad familiar, no está visto con tan malos ojos como divorciarte, que es lo curioso, eso que llaman. Sí, es otra de las características que se ven en muchas novelas, que os iba a comentar, que un poco a ver por dónde va ese contraste, esa rigidez en la familia y luego esa liberalidad, que allí creo que era Carlos el que comentando, que era como parte de un juego, o sea, que no es llegar a... Y es que hay una novela, El ladrón, de Fuminori Nakamura, es uno de los más jóvenes autores, que es un carterista. Es la historia de un carterista que prácticamente vive en el tren, que es otra de las presencias en casi todas las novelas. Y cada vez que manga una cartera, en esa, aparte de los yenes y la tarjeta de crédito, no sé si habrá alguna black, pero lo que sí está presente siempre es la tarjeta del club nocturno, o el club de mujeres. Y está presente una cosa que me llamó a mí muchísimo la atención la primera vez que leí la novela. Es un tío que vive de robar, un carterista, y tiene remordimientos cada vez que roba una cartera. Y es algo que dices, esto es un contrasentido, vives de esto, es a lo que te dedicas, pero es como si luchase contra algo en su interior porque sabe que está haciendo algo malo. Que va justo con lo que comentabas tú. Y las devuelven las carteras. Exacto. Sí. Pero lo que hablábamos, claro, como es una sociedad tan, en ese sentido, rígida, pero no es distinto de lo que pasaba en España igual hace 60 o 70 años, ¿no? El marido que iba a hacer sus cosillas al club de la ciudad, etcétera, la mujer, imposible pensar si quieren divorciarse, incluso la propia madre de la mujer o la suegra, aguanta, eso en Japón sigue.
O sea, hoy en día aquí, pues no, o sea, pues me divorcio, soy una mujer que tengo mis ingresos, etcétera. Ahí en Japón es impensable. Creativos, ¿no? Los low hotels son hoteles por horas, ¿no? Lo que ocurre es que no tienen, hombre, desde luego los hay como en toda gran capital, pues los más, estos que desde luego no podrías comer en el suelo, pero hay otros que son hoteles perfectamente limpios, perfectamente modernos y que lo que están es decorados para generar pues cualquier tipo de excitación independientemente de cuál sea las preferencias del cliente. Entonces, pues, hay unas habitaciones, he estado en un par de ellos en Osaka, para documentarse. Siempre con mi mujer, también he de decirlo. Entonces, hay unas habitaciones que están decoradas de vagón de metro, otras habitaciones están decoradas de despacho de abogado, eso sí que es bizarro, ¿eh? Sí, otras que están decoradas de quirófano, por ejemplo, y entonces, claro, te lo haces en la camilla o te lo haces encima de la mesa del notario apartando los legajos o algo, ¿no? Y todo está decorado así. Luego tiene también, pues, una serie, muchos de ellos pides, pues, condones o cualquier artilugio sexual y te lo envían con propulsión de aire, o sea, a través de y te aparece en la habitación. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te vea ni tienes que pagar delante de nadie, no hay recepcionistas, sino que entras directamente al hotel, escoges la habitación en un muestrario, entonces en un panel, te cae la llavecita, la pagas con una mano que aparece por allá y esto es como, claro, ¿qué ocurre? Que estos hoteles, hay muchas veces que irán personas con prostitutas, pero son mucho más habituales para estas relaciones que allí están consentidas incluso dentro de la empresa, ¿no? Que también pues es algo sí que se ve en las novelas. La aparente sumisión de las empleadas con los directivos, porque además ahí sí que lo de la igualdad de sexos pues todavía tiene mucho sí, ese tema sí que quería sacarlo porque creo que puede dar, hay mucho de lo que hablar, es el papel precisamente de la mujer, pero tanto en la familia como en la sociedad y en el mundo laboral. A mí me sorprendía, pues eso, yo pensaba que estaban un poquitín más adelantados de lo que estamos aquí en el tema de igualdad y sin embargo unas desigualdades laborales, salariales y de sumisión, de posibilidad de promoción a puestos brutal. Está saliendo es otra de las características que aparecen en muchas, no sé si porque están escritas en muchos casos por mujeres y es uno de los temas que les preocupa, esa lo que estabas comentando, esa sumisión, subordinación. Sí, digo, pero bueno, o sea, yo me pongo luego a pensar en España y en que las mujeres cobran a veces hasta un 50% menos de sueldo y en eso no somos diferentes. No. Sí en el nivel de sumisión personal, ¿no? Te lees las novelas de Nottom, ¿vale? La belga, que sí. Claro, ella que ha nacido, se ha creado en Japón y tal, y hay algunas novelas que te ponen los pelos de punta, cómo describe la forma en la que ella es tratada en una multinacional japonesa hasta la náusea, ¿no? Y ella tuvo que dejar y largarse, pero es muy, muy propio, pero con los hombres es absolutamente igual. Por ejemplo, en el tema de los funcionarios, en Japón tú tienes el funcionario superior y tú estás por debajo. O sea, ese funcionario superior para ti, eso se ve también en varias novelas, por ejemplo, la de Matsumoto, El expreso de Tokio, se ve, ¿no? O sea, el funcionario de clase A para ti es como tu sensei, el que te va a guiar por el mundo de la administración hasta un puesto que te permitirá vivir bien. Y tienen esa relación maestro-alumno de sumisión hasta unos extremos a veces ridículos y hasta el extremo de encubrir, eso se ve mucho en la novela negra japonesa, encubrir el crimen del superior porque es tu superior y le debes una obediencia aunque el tío haya serrado a alguien. Es muy curioso y eso sí que se ve reflejado mucho en determinado tipo de novela negra, la más oscura, la menos... Sí, yo en las novelas de Miyabe, que tienen las otras, la protagonista es una inspectora de policía, ella es profundamente reivindicativa con lo que le ocurre al personaje porque se mueve en el mundo de la policía, en un mundo muy machista en el que además a ella la menosprecian por el hecho de ser policía. O sea, ya no por llegar a un alto cargo en la policía, simplemente por dedicarse a eso. O sea, piensan que tiene que ser una policía de segunda. Digamos, mal comparado, aquí podría ser una policía de tráfico y no podría ser una policía nacional. Y ella, a través de sus novelas, por lo que decías también quizá un poco antes, pues una mujer que escribe y escribe, pues se identificará con el punto de vista de las mujeres y sí que es muy contestataria en eso. O sea, sí que aboga mucho por el hecho de que la mujer en algún momento en Japón, quizá, si lo consienten los que mandan, pues llegará a tener un papel tan importante como el de los hombres. ¿Es más policíaca o más negra? Depende, yo creo que depende del autor, ¿no? Tienes desde un género que es se ve en Hanshichi, ¿no? El Torimonocho, que son historias
ahí sí que es de investigación policial, Torimonocho es caso policial, ¿no? Traducido así. Luego tienes las de misterio, el Honkaku, donde no tiene por qué intervenir un policía, puede ser un detective o puede ser incluso otro personaje. Hay un escritor muy, muy curioso que tiene un personaje que es muy popular en Japón, que es Mikeneko Holmes. Neko, que es gato en japonés, es un gato de estos tricolores típico japonés que se dedica a investigar y a solucionar misterios, el gato, ¿no? Y tiene un toque de humor que también que también les gusta mucho ese género. Luego están lo que decíamos, las novelas exclusivamente de trenes, ¿no? Que en Japón el tren es una auténtica arteria sin la cual el país colapsaría. Porque el tren te pasas pero muchas horas de tu vida en el tren. Tú puedes trabajar en Tokio y vivir a 1 hora y media de Shinkansen y todos los días tienes que hacer ese recorrido y pasas mucho. Entonces hay un género propio, ¿no? de tren y yo creo que hay un poco de todo, depende de los escritores. A mí me da la sensación de que los más jóvenes son más negros, cada vez más negros, que sus maestros anteriores de los años 50, 60, 70. Todo empieza a cambiar en la novela japonesa, yo creo, si tuviera que establecer una fecha un antes y un después, en los 80. Con Soshi Shimada, con Keigo Higashino, etcétera. Hasta ahí todo es bastante más, menos oscuro, algunos autores sí, y es más light o más bien intencionado. A partir de ahí la cosa se ennegrece, ¿no? Pero quiero decir que igual era la clave que decías, la sumisión esa que tiene que demostrar el policía en una investigación, el hecho de que, al menos de lo que va llegando, yo lo he observado que es más negro que policíaco, que hay muy poco policía, muy poca presencia, y el que es casi un poco anecdótico, está por ahí y de repente desaparece. Estoy recordando concretamente la que decíamos antes de Out, que aparece un policía, dice, bueno, sí, esto es inexplicable, es un suicidio, ahí lo deja, otro que se mosquea, avanza 4 páginas y desaparece, y la novela sigue. Es decir, cuando aparece el policía es un poco anecdótico. Sí, pero Out es una excepción, ¿eh? Para mí es una excepción. Pero yo estoy de acuerdo contigo que es una excepción, pero es verdad que en su novela policíaca o negra, o como queramos llamarlo, es verdad que no es tan común la presencia de policías de ningún tipo. Y sin embargo, siendo novela negra, a mí me parece, por ejemplo, salvo alguna excepción, suele ser más light, por decirlo de alguna forma, que por ejemplo la novela negra nórdica, que tan habitual es ahora. O sea, o por lo menos tiene un tratamiento diferente. Igual el 80% de la novela es muy suave y luego hay un asesinato que es una barbaridad. Pero va un poco así. O sea, no es tan lineal como esto. No empieza como estamos muy acostumbrados en la novela negra que leemos ahora, con un crimen atroz que luego hay que desentrañar. Y luego también me parece muy importante destacar el hecho de que, no sé si lo sabrás, supongo que sí, pero nunca en sus novelas el protagonista o el perseguido es un psicópata. Yo creo que es algo importante que sí es muy habitual en muchas de las novelas que leemos o muchas de la influencia que tenemos del cine, y en su caso no, porque lo que sí me gusta a mí de la novela negra japonesa es que, como decías tú al principio, puede matar cualquiera. No tiene que ser un tío que es muy malo. O sea, puede ser un marido que mata a su mujer y se esconde. Y hay un caso muy bien narrado alrededor de eso para buscar a ese tipo que ha desaparecido. Y no tiene, como digo, no tiene por qué ser un psicópata. Sí, aparte todo con lógica. O sea, que es lo bueno. Sí. Todo con lógica. Sí, es un poco lo que comentábamos y me alegra que lo digas, lo de los psicópatas, porque es un personaje, el psicópata, que nunca lo he entendido. O sea, es que me parece que realmente no existe o no existe como para dar lugar a un género, a tanta novela. Ayer lo comentábamos, que dices, joder, parece que en Suecia el 40% son psicópatas, están como las maracas de Machín, el otro 40% son víctimas potenciales y el 20% restante lo escribe. Realmente no puede ser así. O sea, a mí no me ven por Suecia ni harto vino. Claro, yo es algo... Me he sentido más identificado, más cercano, con todas las distancias y las peculiaridades, leyendo novela negra japonesa, porque me parece más razonable. Es decir, mata ¿por qué? Claro. ¿Por qué matan? Pero fíjate, sin irnos tan lejos, yo es algo que le agradezco muchísimo a Lorenzo cada vez que leo una de sus novelas, porque los asesinos son asesinos muchas veces por circunstancias, porque ha pasado una cosa y han matado, o porque se han llevado un pastón y tienen que esconderlo. Y me gusta que en su caso la Guardia Civil, en este caso pues un policía o alguien, o un vecino, en el caso de la novela japonesa, vaya a buscar a ese tipo que está desaparecido o que no saben quién es, pero que no sea o sea, que luego además el tío se puede entregar normalmente, porque no es un asesino que va a salir corriendo, es un tío que por circunstancias ha matado. Me parece mucho más realista eso
que lo del asesino en serie que vamos buscando constantemente, que además es repetitivo. O sea, hay un montón de novela negra actual que tomas la novela entre las manos, empiezas a leer y es un tipo muy malo que mata a 2 y se da la fuga. Y luego le persigue el policía, generalmente atormentado, que es otra cosa que también me gusta de la novela japonesa. Que el policía puede ser un policía normal que no está atormentado, que tiene su... Yo, por ejemplo, en este libro, en La sombra del casa, es un policía que está medio retirado y, joder, es un tío normal, no está atormentado ni nada, va a su casa, tiene su familia y hace una vida medio normal para ser una vida medio normal bajo los parámetros japoneses. Pero al final es como dices tú, yo me siento mucho más identificado con un tío que llega a su casa después de trabajar y cuelga la chaqueta y habla con su mujer, en este caso con su hija, me parece que eso es su hijo, que un tío que está todo el tiempo atormentado y que se bebe 5 litros de whisky cada día. Ya no me resulta creíble, sinceramente. Perdona. No digo, lo que hablábamos, yo creo que la persona que inaugura dentro de lo que sería la novela negra japonesa ese género de que el crimen es algo pues peregrino y lo comete una persona normal y tal, probablemente sea Masako Togawa. Sí. Con Lady Killer o La Llave. Entonces, es pues eso, un asesinato en un bloque de apartamentos, o sea, algo muy cercano, efectivamente, ni psicópatas, ni asesinos en serie, ni nada, sino el típico crimen. Cercano con la peculiaridad que supone el escenario, sí. Que a mí me parecía un poco sorprendente o incomprensible. Es un edificio que es una residencia para damas, solo son mujeres, que están de alquiler, y que creo, tampoco sé técnicamente cómo se puede hacer, lo van a desplazar todo el edificio para ensanchar una calle. O sea, no es que lo tiren, no sé, lo levantan con unos gatos hidráulicos y, bueno, la preocupación es no se va a mover nada. Han dicho que podemos poner un vaso de agua y ni se moverá. Entonces, la historia parte de, como decías, de que cualquiera puede ser el criminal, un crimen que parece que se ha cometido en tiempos y que puede levantarse al levantarse la casa. Y esa llave maestra es la llave que tienen en recepción que abre todas las habitaciones y desaparece. Con lo cual, las vidas de todas las mujeres que viven allí, que están absolutamente incomunicadas, quedan a merced de quien tenga esa llave. Es decir, a partir de ahí, he roto mi intimidad, la he perdido. Sí, porque además son mujeres que entran allí antes de la Segunda Guerra Mundial, entran medio jóvenes, no jóvenes para lo que decíamos antes de Japón, entran con 30 años, han pasado 10 o 15 años, ya son maduras, son más mayores, y hay un montón de rencillas entre ellas, lo que crea una sensación de claustrofobia dentro de la casa que es brutal. Como además van a trasladar y se va a descubrir el asesinato que se produce en la página 1, van a descubrir el pastel, pues a mí también me gustó muchísimo esa novela y me parece muy interesante eso que hablamos, que es que realmente el asesino tiene que ser una de ellas, que por lo tanto es una persona normal. Otro tema. Iba a decir una cosa, pero ya se ha contestado. Vale. Sí. Otro tema que sale, que yo no sé si es tan así, es la pasión que parece que hay por el juego. Está siempre el consumismo y lo que son los créditos sobre créditos, que a veces lleva pues, a situaciones desesperadas que llevan a matar. ¿Por qué? Por un motivo lógico. Solo hay que poner un pie en Tokio y ver los pachincos. Los pachincos son unas máquinas infernales que parecen sacadas de un manga directamente, pero o sea, no es que es que sacadas del papel y puestas allá. Son habitaciones, pues igual con 100, 200 máquinas tragaperras haciendo un ruido demencial y que además son incomprensibles porque se caen unas bolitas, tal. Entonces eso es como la representación de la alienación en el juego, en el sentido de meter monedas a cambio de yo creo que de aislarte de la sociedad y de sumergirte como una especie de ejercicio autodestructivo en tu propia soledad, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Yo creo que esta sociedad tan encorsetada te ofrece al final pues y en la novela negra se ve que en los criminales estallan pues las pasiones más desatadas y más extrañas precisamente por meterse dentro, y el juego y el pachinko con ese ruido y con esa avalancha, ¿no? de sensaciones, yo lo que creo que hace es potenciar la soledad, porque no hay nadie más solo y más perdido que una persona jugando al pachinko, ¿no? O sea, que los oyes desde 2 calles a distancia ya el ruido que hacen las máquinas dentro de... Sí, lo que reflejan las novelas es salir de la oficina y directamente a la sala de pachinko y luego al club que está encima. Y luego al club que está encima, porque sí, efectivamente, en Japón, para salir de copas o si quieres, quien quiera, pues un poco más, tiene que ir por pisos, ¿no? Sí. O sea, pues hay una serie de establecimientos en los pisos de abajo, que suelen ser las salas de té o de sushi, que los establecimientos de sushi no son
O sea, sushi solo se vende en los establecimientos de sushi, luego hay otros que son de otro tipo de comida, y luego vas subiendo. Entonces, ahí en la planta cuarta, pues suelen estar en los que dan alcohol de occidental, ¿no? Que tienes unas cuantas marcas de whisky o de lo que sea, y ya pues un poquito más arriba, pues tienes una chica en la barra, ¿no? O sea que, entonces tienes, cuando sales de marcha no miras así en plano horizontal, sino que miras en plano vertical. Dices, mira, en el cuarto piso hay no sé qué, en el quinto tal, ¿no? Es curioso, y es como que a medida que te acercas al cielo te aproximas más al infierno, ¿no? O sea, también... ¿Cómo veis la presencia de la yakuza, que parece que es tan conocida, las mafias, en la novela negra en Japón? ¿Tiene mucho protagonismo? ¿Está ahí detrás, como un telón de fondo, parte del escenario? Sí, pero relativamente tampoco generalizada. Porque Yakuza, a ver, más o menos puede haber implicadas unas 2.000 familias, más de 100.000 miembros que están distribuidos. Ayer estábamos hablando principalmente por Japón, China, Estados Unidos, pero tampoco aparece mucho. Perdona, yo creo que no, porque estoy de acuerdo contigo completamente. Es cierto que yo en lo que he leído no aparece prácticamente nada, de forma muy testimonial, y tengo la impresión de que está muy reconocida en la sociedad a lo que se dedican. Quiero decir, son los dueños de los salones de pachinko, que habíamos hablado antes, y es algo que la sociedad acepta como tal, se dedican a eso, tienen esos negocios, y por lo tanto no, me da la impresión que a la gente de allí, a los escritores, no les llama tanto la atención como a nosotros. Y yo creo que también en parte porque nos ha influenciado muchísimo las películas americanas, en la que la yakuza es otra cosa. Sí. Yo me da la impresión, por lo que leo, por lo que he leído, que no tiene nada que ver la yakuza, según lo que conciben ellos allí, que lo que realmente nos llega a través de La imagen que tienes, vendida por la televisión, me imagino, es la sanguinaria. Exacto. Sí. Y lo que no se desprende esa... Sí, ¿no? Uno, claro, está acostumbrado a ver las pelis de Takashi Miike o de Shinya Tsukamoto y tal, y se cree que aquellos van los tíos con katanas por la calle cortando cabezas. Kill Bill. ¿No? Sí. Pero no, creo que no. Tú has estado ahí, no te ha pasado nada, ¿no? No, pero es lo que comentamos también el otro día, ¿no? La Yakuza efectivamente tiene una presencia como empresa, sí, como una empresa normal que se dedica al sector juego y a otro tipo de sector. Pero yo supongo que la mafia americana o lo que sea va un poco también ya en esa línea, ¿no? Lo que vemos en El Padrino. Transformamos la organización criminal en organización empresarial, ¿no? Y sí está presente, pero y todo el mundo lo sabe. Pues este salón de pachinko es de tal familia y este... Sí, pero no esa violencia que vemos en el cine. Otro elemento, yo creo que engloba, entra un poco en lo que hablabas antes, creo que eras tú, con el tema de que por ahí están los fantasmas, esas creencias, creer pero no creer, los gatos. Otro elemento que suele ser recurrente. A mí el gato en la novela negra japonesa o en la novela japonesa en general me recuerda al perro en la época isabelina, ¿no? En las obras de teatro el perro, o en Quevedo, o en Lope, o en Shakespeare, ¿no? Siempre hay un perro en escena en algún momento. Lo del gato, no sé, es un animal que dentro del folclore y la mitología japonesa tiene mucha importancia, ¿no? El gato. Y luego hay incluso películas o grandes cuentos de Japón como Kuroneko, etcétera, el gato negro, que son... No sé, son un elemento muy, muy característico. Además, es un tipo de gato muy concreto, ¿no? Lo que aquí llamamos, creo que se le llama la raza calico. Es ese de 3 manchas, como una gran mancha negra, una gran mancha blanca y otra marrón, ¿no? Es un gato muy... Pero no sé, igual es anecdótico, ¿no? Es una pincelada ahí, excepto en Mikeneko Holmes, que es protagonista, un gato, ¿no? En ese caso, pero tricolor, efectivamente. Sí, sí. Los gatos, es curioso, por poner otra nota local y así de ellos, sí que están ligados también. O sea, son como una fuente, una vía de escape de la soledad, hasta el punto de que hay personas que, como no pueden permitirse tener un gato en casa por una cuestión de espacio, porque el problema de Tokio y de muchas ciudades japonesas es el espacio, ¿no? O sea, es carísimo el suelo, y entonces, como bien decías antes, pues miden todo por tatamis, porque necesitas prácticamente lo justo para echarte a dormir y no tocarte con las paredes, ¿no? Entonces, como no pueden tener por espacio pues un gato, hay locales en los que hay gente normal que va a acariciar gatos, ¿no? Entonces dices, ¿qué es esto? ¿Es un problema exclusivamente de no poderte pagar 5 metros cuadrados más? Hombre, también yo creo que es un problema, como decíamos una vez más, de esta contención, de esta soledad que viven de forma
diferente y de forma muchas veces trágica de puertas adentro, ¿no? O sea, porque eso es mucho más extremo que pegarle de cuchilladas a una adolescente en un momento dado. Salirte a acariciar un gato pagando dinero por ello a un local que está a 3 kilómetros de tu casa, pues ostras, da miedito, en cierto modo, ¿no? Hablando un poco en broma, pero... Sí, yo quería comentar antes de que cambies de tema, lo que decíamos antes de lo de la presencia de la policía. O sea, la relación que tiene el japonés con la policía, con los cuerpos policiales, es algo que viene de muy lejos, de la época de los samuráis. O sea, en la época samurái lo que era la policía, ¿vale? Eran los samuráis de clase más baja. Eran la casta más baja dentro de la casta dirigente y se les despreciaba por la sencilla razón de que estaban en contacto diario con lo que ellos llaman chonin, que son las clases bajas descastadas que están en contacto con lo sucio y con la muerte. Y parte de esa sensación que viene de la época samurái sigue hoy en día. O sea, están como, entre comillas, manchados porque están en contacto directo con el crimen, que es lo más sucio. Y hay esa sensación de no te acerques, te desprecio porque perteneces a una clase inferior a la mía, ¿no? Y eso se sigue dando. Igual por eso son menos protagonistas que aquí, no lo sé. Personaje fundador del género, Hanshichi. En el primero, creo, de los relatos o en el prólogo, pregunto a José Luis, porque es el editor de ese libro, habla de cuál es, decir, cuando hablan de detective, es uno el detective y los demás son vasallos. Exacto. Es decir, no es la subordinación dentro del cuerpo policial, sino que hay un detective al que paga la comunidad, el ayuntamiento, la ciudad, y él a su vez tiene sus vasallos. Sí, él tiene la obligación de velar por la seguridad del barrio, el distrito en el que se mueve, y se ayuda de una serie de ayudantes que le colaboran con él para sacar adelante los misterios que al final casi siempre resuelve él solo gracias a su intuición. Yo creo, la verdad es que cuando hablé con vosotros cuando estuvimos en contacto antes de venir a la presentación, me alegró mucho saber que todos conocíais a Hanshichi, porque además yo he descubierto, no lo sabes como editor cuando haces el libro, pero yo he descubierto que es el personaje gracias al que casi todo el mundo nos conoce. Cuando me dedico a analizar por qué, pues es un tipo muy raro. A mí me resulta uno muy, entre comillas, podría decir que es hasta entrañable. Es un tipo muy raro que lo mismo está hablando contigo y de repente te da un porrazo en la cabeza. Es una cosa de... Dices, jolín, ¿cómo ha podido cambiar así? Si estaba hablando bien contigo, estaba interrogando a un sospechoso y le pega un porrazo porque ve que por la buena no. En una novela nuestra, en una novela occidental, pues hay una serie de líneas que te cuentan cómo el policía se va cabreando, en este caso Hanshichi, y te llega el porrazo. En esto no, de repente le cambia el chip y le llega el porrazo. Y yo creo que alguien que quiera entrar en Japón y conocer sus particularidades, yo creo que es una muy buena piedra de toque, pues es un tipo tan particular, me resulta tan japonés, que te ayuda a entender otras muchas cosas, pues como esto, pues a lo mejor los cambios de carácter así tan radicales, o el por qué, como hablábamos antes, una novela negra van ocurriendo una serie de cosas, sucesos muy suaves y de repente hay un crimen atroz que ni te lo explicas, pues yo creo que va todo muy en esa línea, y Hanshichi me resulta un personaje muy, muy japonés por eso, y muy típico para saber cómo era Japón y a lo que nos ha llevado, y las similitudes, que también las hay, las diferencias que tenemos con ellos. Que además cuando se define como detective no lo entendamos, y además se compara o es admirador de Holmes, no entendamos que es un detective a la inglesa, o sea, un profesional independiente, no, forma parte de la policía. Sí. No, fíjate, sean detectives, los detectives de Los Ángeles, de la policía de Los Ángeles. Te cuento una anécdota. Tuvo muchísimas dudas la traductora si poner detective, policía o inspector. Y no lo decidió hasta el final porque realmente no le encajaba ninguna de las figuras. Dice, es algo tan diferente a lo que tenemos concebido aquí como detective o inspector que no sé cuál poner. Y al final dejó lo de detective porque creyó que era la mejor opción. Sí. Hablas de traducciones. Entiendo que es una dificultad añadida. ¿Hay traducción directa del japonés o es más normal la indirecta de traducciones desde el inglés? Siempre al menos algunas antiguas que decíamos, Cristina Macía había traducido a Llave Maestra, una de estas, pero del inglés. Porque entiendo que Cristina Macía japonés no lo domina. No, la conocemos todos a Cristina. Entonces, del inglés. Sea una dificultad añadida encontrar. Nosotros intentamos siempre que se puede traducir del japonés. Es tan complicado porque sabéis que no tiene nada que ver su escritura con la nuestra. La suya, digamos, es interpretativa, es otra forma de escribir. Entonces hay que hacer el traductor tiene que hacer una labor de interpretación brutal que no tiene que hacer un traductor del inglés o del noruego. Y un ejercicio literario también.
y un ejercicio literario brutal. Siempre que podemos traducimos del japonés. Yo creo que da valor añadido, siempre traducir del idioma original da valor añadido al libro. Pero yo me he encontrado con libros que hemos traducido nosotros directamente del japonés, es más difícil leerlos que si los lees directamente del inglés o que si los hubiéramos traducido del inglés. Porque tiene una complejidad, es que es muy difícil explicar cómo se expresan ellos con los kanjis, pero es muy difícil, incluso para el que lo sabe leer, es muy, muy difícil de interpretar. Y además pasa una cosa en la literatura japonesa, para ellos es una figura literaria muy bella la redundancia. Y entonces pasa mucho que a lo largo de sus textos dicen 200 veces las mismas cosas. Y aquí lo primero que saben los estudiantes que se dedican a edición es que la redundancia es horrible. O sea, yo además he hecho unas broncas brutales a los correctores o revisores o cotraductores cuando hacen eso. Digo, esto queda fatal, escuchar 100 veces, por ejemplo, si está en un paraje en donde hay unos cerezos en flor, escuchar 100 veces la palabra cerezos en flor resulta muy cansado. Pero es que para ellos es bellísimo. Entonces, el ejercicio que tiene que hacer el traductor, yo lo reconozco una labor brutal, a la gente que traduce de inglés, que son muchos más, como para no reconocerse a los que en nuestro caso nos traducen del japonés. Me parece un trabajo fabuloso, vamos. Y obteniendo un muy buen producto. Porque, es decir, lo que se desprende al leer es lo agradezco, muy, muy acercado. Evidentemente no sabes japonés, no sabes cómo está escrito originalmente, claro, pero sí lo que desprende el ambiente. Se nota que hay una traducción dificultosa, pero muy buena. Hay un equipo muy, muy grande. Tenemos aquí, ha venido Juan conmigo, que es la persona que adapta el 80% de los textos que vienen del japonés, porque los libros cuando vienen del japonés no los entiendes en castellano. O sea, tienes que hacer una retraducción del japonés. Por eso es muy habitual, en la traducción del japonés, es muy habitual, lo traducen muchas parejas, que son a lo mejor ella japonesa y el español o viceversa, porque realmente son dos traducciones, es del japonés al cuasi castellano y del cuasi castellano ya al castellano real. O sea que es... Sí, digo, además no sé si la gente sabe, claro, todos identificamos la lengua escrita japonesa con el kanji, pero no es únicamente kanji. El kanji tienen el hiragana, tienen el katakana, es una cosa complicadísima. Y además los mezclan, porque el katakana o el hiragana te sirve para solo unas palabras determinadas y tú ves, o incluso un manga, ¿no? Estás viendo el típico bocadillo y tienes kanji, claro, con otro hiragana y con otro en katakana. Volvemos a lo que decíamos antes de la amplia, tienen muchísima más tradición oral, ellos realmente siempre se han comunicado oralmente. Y por eso su sistema de escritura es muchísimo más básico que el nuestro. No está tan desarrollado porque nosotros rápidamente nos pusimos a escribir y a trasladar los conocimientos por escrito. Ellos es al revés. Ellos durante muchos años siguen funcionando, siguen contándose oralmente las cosas, de pueblo en pueblo y de generación en generación. Y por eso la escritura es tan compleja y hay tantos tipos de escritura. Es un cacao brutal. Yo quería añadir que, por ejemplo, en vuestras novelas lo explicáis todo al principio, que es cómo se tiene que hacer. Porque si te cogen una novela y tú la lees y no te dan ninguna explicación, no vas a ningún sitio. Aquí son unas explicaciones brutales. Es decir, explicaciones en cuanto a los criterios, ¿no? de traducción. Sí, de traducción, a los criterios de traducción. Y es muy importante porque aquí el que traduce, es que la labor es, bueno, yo nunca lo había visto. Es decir, la cantidad de cosas que tiene que hacer. Entonces, cuando lees una novela y muchas veces nos olvidamos del traductor, en estas el traductor casi tendría que salir en el nombre, ¿vale? Tendría que salir en el nombre. Hay una cosa curiosa también en las traducciones. Por ejemplo, te lees los libros de Higashino y están, entre comillas, occidentalizados. ¿A qué me refiero? Ahí las puertas son puertas. Sí. O sea, no es un Fusuma, un Shoji o lo que sea, sino que se ha traducido. Y hay otras novelas, pues... Fusuma, para los que no... Fusuma es esa puerta corredera que divide, corredera, ¿no? Que panela la casa. Sí, el Shoji sería el panel corredero de la ventana. Entonces, pues cuando te lees el de Mitsuyo, en este sí se respeta eso, ¿no? Sí. Pero claro, un japonés no te dirá, voy a abrir la puerta, te dirá, no, voy a abrir el Fusuma. Yo te diría... No lo sé, hablo de memoria, pero apostaría con vosotros que yo creo que es que el del libro de Galaxia está hecho del japonés y el otro, el de la devoción del sospechoso, del inglés. Creo que es la diferencia. Sí. Por eso creo que es la diferencia. O sea, si traduces del japonés, tratas de respetar su vocabulario. Sin embargo, si traduces del inglés, yo, por ejemplo, La sombra del casa todavía no teníamos buenos traductores de japonés, es del inglés, es una muy buena traducción, un muy buen trabajo al inglés, pero no es ni mucho menos tan japonesa como Hanshichi, que es del japonés. Sí. O sea, que es así. O El verano de la UE, exacto. Que ya, esto es súper japonés. Ya es
Porque además tiene todo, es una investigación con fantasmas, fenómenos paranormales, un tío muy descreído, ambientado en la posguerra suya después de la Guerra Mundial. A mí me pareció brutal cuando oí hablar de la novela. Yo me la he leído y la estoy repasando. Sí, ya por ir terminando, pues si luego hay sí, alguien que hace algo. Sí, sí. No, que era una nota, un apunte personal. Fíjate, a la inversa, el haiku de las palabras perdidas, mi novela japonesa, por la que igual me habéis traído aquí, porque eso, pues está traduciendo al japonés, ¿no? Y espero que se publique pronto. Y es curioso porque tiene dos historias paralelas, una en la época de Nagasaki y otra en la actualidad. Y yo la he escrito más o menos igual. Puedes darle un tono, si quieres, pues un poco más clásico en un momento dado o algo, pero por la forma, pero no pensé en hacer dos estilos diferentes literarios. Y sin embargo, en la traducción me dijeron, es que parece que está escrita por un japonés. Y digo, joder, cuánto honor. Dice, sobre todo porque es que la parte antigua está escrita en japonés clásico, pero no solo sino la forma de transmitir las emociones, etcétera, y la parte moderna está escrita en jerga de Tokio adolescente actual, ¿no? Entonces, claro, eso van más allá. Invirtiendo el vector, quiere decir que es también la grandeza de la literatura. O sea, estoy seguro de que nosotros viviremos La cigarra del octavo día de forma distinta a como la ha escrito Misuzo Kakuta, ¿no? Que es un apellido que no se puede pronunciar en castellano porque lo de Kakuta suena fatal. Pero en cualquier caso, yo creo que cada uno vivimos pues la literatura lo bonito es pues que se abran nuevas ventanas por las que asomarnos, ¿no? Porque iba casi por terminar ya el tema de los escritores no japoneses, y aquí hay dos ejemplos, escribiendo negro o no negro japonés. Comentábamos, por ejemplo, pues más conocido a lo mejor David Peace con la trilogía de Tokio, que no recuerdo quién comentó, Laura Jo Rowland, que era nacida en Estados Unidos, me parece, pero de ascendencia Laura Jo, sí, tiene es una fascinación por aquello desconocido, lo que te lleva, y hay dos ejemplos aquí, con novelas ambientadas. ¿Qué equilibrios verbales para no llamarnos frikis, ¿eh? No, cuando estos días, hablando con vosotros, empezabais a sacar las filias japonesas, todas estas historias para no dormir. Pero en su descargo he de decir que como ya ha aceptado la palabra la RAE, no hay ningún problema, ya podemos autodenominarnos frikis sin ningún tipo de problema. Con orgullo. Pero creo que lo podemos salvar porque la mesa más o menos... Bueno, ¿cómo lleva esa fascinación por lo oriental? A lo mejor para... Sí, en mi caso viene por la práctica desde hace muchísimos años de artes marciales tradicionales japonesas, pues aparte de jiu-jitsu y demás, pues con katana, con lanza, con arco, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y de ahí me viene, empiezas con eso y si te interesa empiezas a investigar. Entonces yo lo que hice, llegado un momento, escribí es en realidad una novela juvenil que debe mucho a Hanshichi, porque en mi caso es un joven samurái. En la época feudal empezabas ese paso a la madurez, era de los 13 a los 14 años, te daban la katana definitiva, bueno, tampoco me voy a meter en ese tipo de líos, ¿no? Es una novela juvenil donde ese chaval joven con su maestro investigan casos en los que intervienen fantasmas, pero que acaban siendo más peregrinos y reales, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las discusiones que tuve con mi novela es, yo utilizaba muchos términos japoneses y me echaron una bronca tremenda. Tuve que meter un diccionario al final porque yo decía, joder, yo quiero conservar, ¿no?, las palabras japonesas, porque hay algunas palabras muy precisas que no significan lo mismo. Por ejemplo, y con eso no me enrollo más, katana. Yo cuando escribo katana, vale, en japonés es nihonto, sable japonés, pero una katana no se puede traducir como espada, porque una katana no es una espada. Entonces una espada es algo con un único filo o doble filo recto y que sirve para pinchar. La katana es un sable y sirve para cortar. Y es incorrectísimo, ¿no?, traducirlo. Y luego me dicen, no, si es que la RAE ya ha aceptado katana con C. Y me lo hicieron poner así y yo me desgarré por dentro. Sí, pero no sé, es una fascinación a mí porque me viene de eso. En mi caso fue como buen riojano por la comida. Y aparte, a veces lo he dicho y parece superficial y tal, pero es real. O sea, yo me enamoré en su día de la comida japonesa. Bueno, y ahora hablando un poco más en serio, entré también en el orientalismo pues por la primera novela, por El guardián de la flor de loto en el Tíbet, y por mera proximidad pues me fui sumergiendo en el universo nipón, y el día que puse un pie allí me enamoré como si, o sea, que a partir de entonces parecía que mi vida no tenía sentido sin lo japonés, ¿no? Y la verdad es que la novela fue pues el resultado de esa historia de amor, o sea, en realidad que se prorroga hoy, que luego además como coincidió con el tsunami y la novela hablaba de energía nuclear y de
pues la verdad es que todo se potenció. O sea, parece que las circunstancias también lo hicieron esa burbuja dentro de mí mayor, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo he salido mucho mejor persona a través del contacto con Japón. O sea, no digo buena persona, pero sí mejor. O sea, porque he crecido en muchos aspectos con los que no contaba, ¿no? En su día, precisamente por descubrir un mundo nuevo y por descubrir una literatura nueva, una forma, como decía, no solo de expresarse, sino de sentir la vida, ¿no? De asomarse a ella. Entonces, bueno, yo recomiendo a todo el mundo, pues eso, que pruebe. Y de paso, pues aquí tengo 4 para regalaros. Si alguno queréis. ¿Qué me he traído de Logroño? Nombras lo nuclear. ¿Alguno sabe? Perdona, Sí. antes de que siga, yo por hacer una aportación es que realmente tenemos oculto un escritor también friki como vosotros, que es Pablo Tobías, que ha escrito también una novela japonesa que es El corazón del bambú y que es igual de friki que vosotros dos. Perdona que os lo diga. Luego se van los 3. Luego que se vayan los 3 y nos cuenten. Es igual de friki de Carlos porque es clásica la novela también. ¿Sabes? Pero hay... ¿No es en Japón clásico? Ay, joder, pues entonces estaba... Sí. Yo soy el friki de los samuráis. Estábamos hablando precisamente de eso, de si había salido algo relacionado con esto. Con Fukushima, o es un tema intocable. A lo mejor por el respeto, la solidaridad, el accidente. Porque se cerró No me rápidamente. suena y es una cosa que podría dar mucho juego. Sí, pero se cerró rápidamente. Ellos, tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial para la sociedad japonesa, tardaron muchísimo en escribir novelas sobre lo que había pasado. Y tardaron mucho más en escribir novelas que contaban de forma medianamente realista lo que había ocurrido de verdad, el fracaso. Y yo supongo que en esto que lo comentábamos el otro día puede ser un poco lo mismo. Quieren dejar pasar un tiempo hasta que lo vean quizá de una forma mucho más objetiva, más desapasionada lo que ocurrió. Sí, puede ser porque yo tampoco conozco ninguna novela de autor japonés que haya escrito en... Yo, lo que hablábamos antes de la solidaridad, tengo un muy buen amigo que es de Sendai. Sendai, ciudad al norte, zona de Fukushima, y hablando de esto, ¿no? De la solidaridad de la gente, la imagen que nos llegaba a nosotros de, en plan, el típico operario que iba a entrar a combatir la radioactividad, poco menos que diciendo Banzai, sé que voy a morir pero me sacrifico, era divertido porque mientras en Occidente teníamos esa imagen que es la del japonés tradicional clásico que a nosotros nos parece, ¿no? Que él me decía, yo soy de Sendai, aunque él vive en Tokio, pero mucha gente también ha tenido una reacción muy poco, entre comillas, japonesa, de despreciar a la gente que viene de ahí, a los productos que vienen de ahí, se han hundido y los han considerado en muchos casos apestados. Y eso también ha habido una ruptura en ese sentido con esa visión que tenemos del japonés clásico, ¿no? Es como, ostras, estos tíos son los de Fukushima, los apestados, y no los queremos ver, ¿no? Yo creo, hombre, al fin y al cabo es el mundo de hoy en día, ¿no? Pero sí que tiene que ver también aquí el hecho de que les cueste tanto expresar sus emociones y sus sentimientos hacia afuera. Entonces, hablar de una cosa tan dura, para ellos tiene que ser un ejercicio de desnudarse que les cuesta mucho más trabajo que al autor occidental. O sea, y de hecho, yo cuando estaba ahí con el agente japonés en Tokio, pues a ver si metíamos la novela o no, la del haiku, de las palabras perdidas, me decía, es que una novela, claro, al principio dice una novela sobre las bombas atómicas en clave romántica, dices que aquí no hay. Y entonces dice, porque me preguntaba, ¿cómo acaba? Fue lo primero que me preguntó. Entonces le conté el final y tal, que fue cuando dijo, oye, vamos a tomar un sake y tal, ¿no? Cuando eso, pero lo primero que me preguntó era cómo acababa. Y entonces dices, es posible que la novela, el día que salga, se vendan 3, pero 3 de 1, 2, 3, el editor, su mujer y la hijada, o que en un momento dado pues pudiera tener un nicho grande, porque es que no hay este tipo de novelas, ¿no? Imagínate que aquí no hubiera novelas de la guerra civil en clave romántica o en clave épica en un momento dado, ¿sabes? Entonces, por eso está bien que se aborden, oye, desde dentro, desde fuera, pues temas sobre todo por lo que hablábamos de compartir, ¿no? Pero dinos, a ver. Sí, digo, el tema de lo nuclear en Japón, yo creo que la primera vez que se toca es con el monstruo, ¿no? Con Godzilla y demás, ¿no? Sí. Utilizan antes de hacer algo realista, es en ese género. Sí. Por la hora que es, casi no sé si tendríais alguna pregunta, alguna cosa, ya que tenemos aquí auténticos. Pero solo aceptamos preguntas difíciles. Exacto. Habla por ti. Sobre lo que hemos estado hablando, sobre curiosidades que podáis tener Sí, igual lo que podemos hacer antes es hacer una recomendación de De libros. Sí, ¿no? Sí. Bueno, que pregunte, sí.
Vamos a ver, A ver, es que nos hemos tragado la mesa y nos han quedado la mitad de cosas. Sí, pero bueno, es que hay muchos temas, pero Porque somos muy frikis. O sea, 11 y 20, ahora vienen los del Mediterráneo, abierto. Los criminales dentro de un rato, con lo cual está más cercano, pero tendrá que estar. Enrique. Sí. Vale, gracias. ¿Ahora se oye mejor? Vale. Yo todavía no me he enterado si los escritores de novela negra japonesa toman partido por una crítica a su sistema. Porque aquí se ha dicho, por ejemplo, que la mafia japonesa es considerada y aceptada como una empresa más. Yo flipo un poco porque si lo comparo, por ejemplo, con las novelas de Izo, en la trilogía de Marsella toma un partido tremendo en contra de la mafia. De hecho, incluso la desaparición del personaje es producto casi de una acción mafiosa. O si lo comparamos con Chatterley, por ejemplo, en los años 20 y 30, perdón, 50 también, porque Chatterley es más viejo, más joven, quiero decir. No he sabido distinguir la diferencia entre la novela negra japonesa y la novela negra occidental. Ahora, eso sí, habéis explicado extraordinariamente bien lo que es el sistema de vida allí. Claro, yo, por ejemplo, voy a hacer una comparación. La acción del Katrina en Nueva Orleans produjo un movimiento de solidaridad y autogestión tan poderoso que incluso las mismas autoridades estadounidenses se echaron la mano a la cabeza y dijeron hay que cortar esto porque es peligrosísimo para el sistema. En cambio, lo del tsunami japonés pues produjo un movimiento vertical, absolutamente vertical, que lo habéis dicho, en función de ese sometimiento que tiene la sociedad en todos los sentidos. Bueno, yo por el tema que decías, realmente el autor japonés toma partido por una crítica social o simplemente las pone. Sí. Yo primero lo diré, comentabas de la Yakuza, ¿a qué compararlo? Yo lo compararía un poquito más a la presencia de la mafia en las novelas de Montalbano. Eso es. Está ahí. Nunca es protagonista de la novela, está ahí, ni siquiera sus asociados, está ahí detrás de todos los negocios. Forma parte del sistema. Y en lo de tomar partido, definirse, yo creo que se define en el momento en que está describiendo situaciones absolutamente dramáticas, en tema de lo que hablábamos de desigualdades sociales, es que de creo consumismo. Que se define de otra manera, de una forma mucho más desapasionada, más difícil de entender por nosotros. Sí creo que se define, sí creo que es comprometida, pero creo que es de una forma más difícil de entender para nosotros. Y en cuanto a lo de la novela negra, pero eso ya sería un debate literario mucho más extenso, yo creo que ya está perdiendo el sentido como género o como subgénero. Yo creo que ya la diferencia yo la veo en un montón de libros que cada vez existe menos entre lo que es novela negra y lo que no, porque ahora muchos autores, muchos escritores se valen de una trama que tiene o no un robo o que tiene o no un asesinato para contar una historia que va muy lejos de la novela negra. Yo creo que está perdiendo un poco la novela negra tradicional, el concepto como tal de las novelas a las que hacía usted referencia de Chandler y demás. Yo creo que ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, recuerdo ahora una novela que se llama Galveston, que es una novela negra que ha sacado a Salamandra Black en un sello que es Black, en un sello que han creado específicamente en novela negra, que es de Nick Pizzolano, que es el de la serie de televisión True Detective, y es una novela que, siendo muy negra, no es una novela negra tradicional y cuenta una historia que podría ser negra o podría ser no, que al final es un tipo que va huyendo. Yo creo que es que las barreras del género negro, para mí por lo menos, están dejando o no están tan definidas como estaban antes. Yo igual para resolverte esa duda rápida,
la novela negra japonesa, la mayoría es descriptiva y no crítica. ¿En qué sentido? El mero hecho de que un autor describa de manera, aunque sea de manera fría, es cómo funciona ese mundo, es un paso muy grande en Japón. Eso hasta los años 50, la novela negra japonesa no empieza a tener el primer movimiento, el primer autor yo creo que será Seicho Matsumoto probablemente, forma parte de un movimiento que es el Shakai-ha, que es el realismo dentro de la novela negra japonesa. Y es el primero que empieza a describir la corrupción, no la crítica. No te dirá cómo puede ser una novela negra aquí española de, pues este cabrón con la tarjeta black, etcétera, estos políticos habría que matar. No, es una mera descripción fría y analítica. Pero eso en Japón es una crítica tremenda. El atreverse a reflejar eso ya es crítica, aunque nunca te criticarán abiertamente. Y luego ese movimiento ha ido desapareciendo porque llegaron autores en los años 80, etcétera, que son estos que ahora están reivindicando el misterio lógico deductivo otra vez, como Higashino, como Shoji Shimada, que es lo que le llaman el Shin Honkaku, el nuevo misterio dentro de Japón. Pero no hay crítica abierta y directa, sería impensable, si hay descripción. Y eso es la crítica en Japón. Claro, fíjate, se juzga quizá menos. Mira, es que me acordaba en el Matsumoto, hablabas de él, y me acordaba de un párrafo que es que a mí me llegó al alma, porque con toda tranquilidad, mientras describe lo que pasó, dice: los inspectores intercambiaron una mirada. Dice: precisamente en el Ministerio X acababa de salir a la luz un caso de corrupción sobre el cual la prensa publicaba artículos casi a diario. Dejo alguna nota de despedida, tal. Entonces sigue hablando de él. Eso, y desde luego van a ser protagonistas de una forma u otra de la novela determinados funcionarios en Ministerio X, pero no se juzga. Simplemente se dice, no, había un caso de corrupción, con lo cual ya estás diciendo que hay corrupción en cualquier ministerio porque lo llama X, ¿no? Pero no es como haríamos nosotros imaginarnos una trama en el Ministerio de Justicia, Administraciones Públicas, le poníamos nombre y apellido, que el apellido fuese una letra distinta del real para que no me meta un pleito, etcétera, ¿no? Sino que... Serían valorativos, ¿no? Pues es una cabronada, son unos cabrones, son unos mangantes, ahí no es... Describo, esa es la crítica. Esa era difícil. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Pues si no pasamos, yo creo que lo que procede, primero animar a conocer este género y a lo mejor si hacéis o hacemos cada uno de nosotros una recomendación, decir un libro que habría que leer para iniciarse o para empezar a conocer este mundo. Y empezamos por donde veáis. Yo, tirando a lo negro, que estamos en Getafe negro, pero si no lo es, pues bueno. Mira, yo para empezar, qué gracioso, pero este es perfecto por una sencilla razón. Porque yo el otro día me di cuenta que lo tenía encima de la mesa y yo intento pues pasar por escuelas y hablar un poco de literatura. Y mi hija cogió y lo abrió. Lo abrió y eso le interesó. Entre tantos libros que tengo, que este libro lo coja, lo abra y se interese, y encima son relatos y que se los puedas explicar. Yo, por ejemplo, yo ya tengo trabajo. Nada más llegue a mi ciudad, empezaremos con un relato. Y este es el libro. Si veis este libro, esto es como el señor ese señor por el que usted me pregunta, que dice Rajoy, pues este libro es Hanshichi, está editado por Quaterni y es el que decíamos un poco fundador, relatos ambientados en los años 1800 y pico, 1860 en Japón. Finales Meiji. Un personaje claramente inspirado en Holmes, tan claramente inspirado, no sé si verá bien, pero bueno, va con su mono, o sea, su moño, su kimono y su pipa, como que era un buen Holmes. Perdón, Holmes en ninguna de las novelas de Conan Doyle fumaba en pipa. Bueno, bien, ya estamos. En la tele sí, en las novelas no. Es que me lo dijeron y siempre lo digo. Eso es como Esto es una kiba, que es una pipa japonesa. Holmes no fumaba en pipa. Sí. Pero como le he quitado el libro, yo quiero recomendar otro libro. Lleváis esas dos recomendaciones. Bueno, ya tenéis tiempo. Este libro me llegó a mí en el 2008 y me lo envió a David García Panadero. Es decir, me parece que está por la tarde por aquí. Señaló título, autor. Sí. Entonces, él se dedicaba a Calle Negra, llevaba la edición de Calle Negra, pero me envió este libro, que es El Clan
Inugami, el clan Inugami. Entonces, en teoría, fue mi primer libro de literatura japonesa. Y, bueno, aquí te dicen un autor de misterio y su personaje, Kosuke Kindiachi, un Sherlock Holmes venido de Oriente. Lo bueno que tiene este libro es que te hace una entrada contando todos los personajes, que es bueno, yo creo que es de cachondeo. Te voy a contar una anécdota de por qué, cuando acabes. Sí, bueno, voy a ir breve porque ya he dicho lo mío. Entonces, es un libro que es muy entretenido, que yo creo que también es de los libros para empezar a leer, es que el otro que ya no sigo recomendando más. No sé, es que iba a hacer uno de... Yo tengo una noticia para ti y para la gente, el clan Inugami. Tiene esta descripción de personajes porque este es el tercer libro o el cuarto de este personaje. La noticia que tengo que darte es que nosotros hemos comprado el primero, que es la mejor novela de misterio valorada en Japón de Yoko Mizu. Y es este mismo personaje, pero el primer caso al que se enfrenta. Que es una cosa, a mí yo he leído también la novela, me llamó mucho la atención por qué la factoría, me parece ser el editor, porque ha hecho la tercera. Pero bueno, el caso es que el personaje está muy chulo, como tú bien dices, pero que a lo mejor hay algo raro porque es un personaje que viene de antes, al que le ha pasado alguna cosa anterior. Es que te relata la familia entera. Claro, y entonces probablemente por eso, porque es el tercero. Sí. Cuando me contactas y cuando lo saquemos te diré. Yo mi recomendación es el libro más japonés que yo he leído, que es La sombra del casa. Es un libro que tiene todo. Esto es, además yo creo que lo compramos en 2008, los derechos en 2009, y hablaba de una cosa que me llamó mucho la atención, de la gente que da la vuelta a las tarjetas, con una tarjeta financia otra tarjeta, y así sucesivamente, que es muy habitual, por lo visto, en Japón, o más habitual porque es una sociedad profundamente consumista, más habitual de lo que ellos quisieran, y cuenta todo el proceso de cómo alguien que es una persona normal se va hundiendo, asume un montón de deudas y llega al punto de desaparecer. Y todo lo que va narrando y la forma en la que lo narra a mí me abrió a un mundo prácticamente desconocido que era pues el Japón del consumismo brutal y de los contrastes entre la vida familiar y la vida social. Es mi recomendación. Carlos, yo te dejaré No, yo digo, lo que decías que es la tercera, nos pasa lo mismo con Keigo Higashino, que es ahora como tal. Claro, estamos nosotros leyendo aquí, si no me equivoco, la 12 y la 13. Que son las que nos han llegado traducidas, pero tiene 11 antes en Japón, ¿no? A ver si llegan o no. Yo recomendaré, se lo dejaré Andrés, yo recomendaré el del que hablábamos antes, el de Masako Togawa, el de La llave maestra. Yo recomendaré ese libro porque es una autora mujer, porque es una novela negra ambientada en algo absolutamente poco habitual en el mundo negro, pues como es un edificio de mujeres donde todo es absolutamente normal, no hay ni grandes psicópatas maléficos, ni gente enferma, ni nada, no, es muy peregrino. Y para mí ese es el negro más terrorífico, que él pueda ser alguien que acabe matando y no un psicópata, ¿no? Tengo que hacerte una pregunta luego sobre la resolución, porque estamos negociando nosotros ahora los derechos, porque me parece un libro fabuloso. Pero a ver si te acuerdas y me la resuelves, porque tengo una duda que se la pregunto a todo el mundo y no me la resuelve. Y además es y va relacionada, es una cosa muy curiosa que yo creo que dice mucho en favor de la novela que recomiendas, que va relacionada con el primer y el último capítulo. Uy, no hagamos spoiler. No, soy editor, nunca hago spoiler. Sí, no, pues por terminar, pues igual un triángulo. No, antes nos íbamos pasando porque yo dije además el otro día que lo leí la semana pasada, y entonces lo tenía muy fresco, que es El Expreso de Tokio. Este libro a mí me gustó sobre todo por eso, por lo ingenuo. O sea, del mismo modo que cuando vas y preguntas por una calle, en Japón pues te mandan a otra si no se lo saben y se van corriendo a casa y a mirarlo en un mapa y luego vuelven detrás de ti, pues para decirte dónde está realmente que te han mandado a un sitio malo, porque son así. Entonces da gusto pues ese toque también tú lo catalogabas de naif, ¿no? Pues luego tienes Out, por ejemplo, que dices es el Almodóvar, ¿sabes? Con sus diabéticas aceleradas, o sea, el Tarantino también, efectivamente, sí. Que es lo más opuesto, pero también es muy nipón, y yo, como soy un romántico, pues también quiero hacer mi pequeña recomendación, que es el libro que a mí me enamoró en su día también de la forma de ser y de sentir de los japoneses, que se llama, si no recuerdo mal, Un grito de amor desde el centro del mundo.
que es una novela muy breve y preciosa de un amor adolescente y sobre todo que encara pues algo tan trágico para nosotros como es la muerte con una sensación de libertad que es muy saludable para nuestras almas occidentales, ¿no? Y luego, si queréis, uno que no es negro, pero que hemos tenido la suerte de que lo han reeditado ahora, porque me lo compré el otro día, de literatura japonesa. A mí, el libro de alma más japonesa que he leído nunca es Kokoro, de Soseki. Yo creo que es el más de alma, más que Kawabata, más que Mishima, y lo han reeditado ahora. O sea que es una oportunidad también para quien quiera comprárselo. Kokoro, con 2 casos. Yo, como moderador, quiero hacer también mi recomendación, y sería la que hemos citado, me parece la más gore, es un poco maruja gore, es de Natsuo Kirino, que es, rima con Tarantino, lo puse en un tuit, y no es casualidad, es decir, es un poco bestia. Es una escritora y el planteamiento es 4 mujeres, compañeras de trabajo, que no amigas, porque es una distancia entre todas ellas, trabajan en una planta de envasado de comida, de troceado y no sé qué. Todo va bien hasta que una de ellas, esto sale pronto, con lo cual no estás chafando nada, mata a su marido, lo estrangula, por un caso de malos tratos. Llama a otra de las compañeras y dice, ¿qué hacemos? Dice, joder, lo que sabemos hacer, trocear. Y se encargan entre las 4 de trocear, distribuir en paquetes y repartirlos por ahí. Y hasta ahí puedo leer. Todo eso inicia una profesión nueva para ellas, incluso. Entonces, me parece bestial. La novela es Out y es de Natsuo Kirino. Y no sé si creo que estamos ya casi pisando el terreno por decir. bueno, en principio ya terminamos. Tomaros 5 minutos y recomendar novelas, que es bueno que la gente lea. Sí. Bueno, pues ya podemos terminar, dejar paso ya para... Sí, bueno, Tenías hoy con el verano de la Obumi, me tiene a mí fascinado. Es de Natsuhiko Eso lo lee Carlos mejor. Natsuhiko Kyogoku, que bueno, a mí me fascina porque empieza la historia con una serie de reflexiones hasta de física cuántica, que entonces dices, a ver, ¿dónde vas a ir a parar? Si ya leyendo por detrás habla del Ogume, que es un fantasma japonés con forma de mujer, pájaro, que surge de la sepultura de las embarazadas que mueren en el parto, y te encuentras una reflexión de física cuántica. En el año 52. Sí. Entonces yo lo primero que hice fue intentar investigar a ver si podía ser verdad lo de la física cuántica en el año 52. Y sí. Bien, pues ya creo que vamos cerrando. Daros las gracias a todos. Esperamos no haber sido muy pesados. También estos 2 libros. Que esos 2 son muy buenos. De que digo, son muy buenos. De que digo Higashino, y pronuncia la J. Qué bueno. Son de los que están, además, más o menos de fácil acceso. En bolsillo, son muy baratos. Daros las gracias, esperamos haber sido más o menos ameno y que hayáis salido, yo creo, sobre todo con ganas de leer algo japonés. Y no sé si habrá algún editor en la sala, animar a que investigue un poco, aunque le haga la competencia a Paterni, pero bueno, yo creo que es un poco adecuado que empezasen a llegar a otro tipo de novelas y no solo suecos, que ya es un poco empachan. Gracias a todos y vamos a dar paso a la siguiente, que sean los valencianos criminales. No os vayáis, porque luego hay otra charla muy interesante. Muchas gracias.